que el primer trimestre, sin los planes de empleo, los alumnos con necesidades educativas han estado faltos de apoyo de personal, de todo apoyo que nosotros hemos reivindicado. Entonces nuestras reivindicaciones son demostrables que son necesarias, que no estamos hablando hablar por hablar, que le damos a entender al Ministerio de Educación que nuestras reivindicaciones son justas y van a seguir y vamos a seguir. Creemos que los alumnos se lo merecen. La incorporación del personal de los planes de empleo ha paliado en parte la difícil situación que padecen los alumnos de educación especial, pero no los ha resuelto del todo. Continúan sin cubrirse muchos puestos necesarios para el aprendizaje y la atención a estos pequeños. La Plataforma por la Defensa de la Educación Pública ha vuelto a alzar la voz esta mañana para demandar más recursos y recordar que siguen esperando soluciones. Buenas noches, noticias en la televisión pública. Ya son 8 años los que han pasado desde la tragedia del Tarajal, en la que al menos 14 personas perdieron la vida intentando llegar a nado a Ceuta. Por ello se celebra este sábado la 9ª Marcha del Tarajal, con la que más de 200 organizaciones quieren pedir justicia y vías seguras para emigrar. Sus impulsores llevaron lo ocurrido aquel 6 de febrero a instancias judiciales y afirman que continuarán adelante aunque no se estime el recurso que presentaron al sobreseimiento de la causa en relación a la actuación de los guardias civiles implicados en aquel suceso. Si el recurso se desestimara, ¿no?, por el Tribunal Supremo, por supuesto no vamos a quedarnos en ello. Acudiremos a los tribunales europeos porque pensamos que realmente se tiene que hacer justicia. Los máximos responsables de los sindicatos UGT y comisiones obreras demandan una solución para los trabajadores transfronterizos. La participación del Gobierno en la búsqueda de soluciones inmediatas es algo que consideran imprescindible y reconocen que, aunque esta es una situación que no se había dado nunca, estos trabajadores están cumpliendo con sus obligaciones fiscales y, por tanto, se les debe reconocer sus estatus. Hay que darle la documentación y volverlo al ámbito laboral donde estaban trabajando, porque es que muchos de ellos no pueden trabajar legalmente, no se les puede contratar, no hay ninguna empresa que les pueda contratar, porque no tienen la documentación, se la ha caducado y no tienen la documentación. Es verdad que hay un segundo problema, que es un segundo país, que es el que tenía que también buscar fórmulas y soluciones para que esos trabajadores pues tengan la posibilidad de volver a sus casas, pero también tengan la facilidad de volver a sus puestos de trabajo. En esto sí se tiene que involucrar el Gobierno y buscar soluciones inmediatas. Arrancamos con los datos de la situación sanitaria. Este martes la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes desciende de los 4.000 casos hasta situarse por debajo de los 3.600. Los datos notificados arrojan hoy 113 nuevos casos de coronavirus. Los casos activos en total, teniendo en cuenta que los curados han sido 157, se quedan en los 835. Hay 27 personas ingresadas en el hospital, de las que en UCI hay 4 y 8 se encuentran en urgencias. En aislamiento están más de 1.400 personas. La ministra de Sanidad ha defendido este martes en la sesión plenaria del Congreso la renovación del Real Decreto por el que se consolida la obligatoriedad de la mascarilla en espacios exteriores, haciendo referencia a la importancia de esta medida en la bajada de la incidencia acumulada de la COVID-19. La ministra Darias ha recordado que es una medida temporal basada en la situación epidemiológica y ha hecho referencia a su apoyo por parte de las diferentes autonomías. Quiero compartir con esta Cámara que han sido solicitadas mayoritariamente por todos los diferentes territorios, por los presidentes y presidentas de todo signo político, Han sido demandadas no solamente a través de sus consejeros o consejeras en el Consejo Interterritorial miércoles tras miércoles, sino además en la Conferencia de Presidentes y Presidentas. Y además, señorías,
quiero manifestar en esta Cámara lo que ya dije al respecto cuando comparecí en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario donde aprobamos este Real Decreto Ley, porque creo que es relevante. Señorías, se trata de una medida estrictamente temporal, durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados, según establezca nuestro propio Consejo Interterritorial en el que estamos representados todos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado este martes la fase 3 de ensayos de la vacuna española que IPRA está desarrollando en nuestro país, cuando la vacunación continúa siendo el arma más eficaz para combatir la pandemia. Este anuncio es de especial relevancia ya que esta vacuna es altamente eficaz contra la variante Omicron. La farmacéutica prevé que la vacuna esté lista en el segundo trimestre de este año. Desde este martes, tal y como publica el BOE, España ha adaptado su normativa para incorporarla a la legislación europea, por la que solo se considerarán válidos los test de antígenos con resultado negativo cuya muestra se haya obtenido 24 horas antes de la llegada al país, siempre que estén incluidas en la lista común de test rápidos publicada por la Comisión Europea. Además de esta modificación, en nuestro país se seguirán considerando válidos los certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 con pruebas de amplificación de ácido nucleico, las llamadas NAAT, realizadas 72 horas antes de la llegada. De sanidad a educación, diversas entidades y asociaciones relacionadas con el ámbito educativo han conformado una plataforma para la defensa de la educación pública, sobre todo la educación especial, donde, según el presidente de la FAMPA, ha sido notoria la falta de personal durante el primer trimestre para una atención adecuada a estos alumnos. La llegada de los planes de empleo ha normalizado la situación. No al 100%, pero se ha normalizado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el primer trimestre, sin los planes de empleo, los alumnos con necesidades educativas han estado faltos de apoyo de personal, de todo apoyo que nosotros hemos reivindicado. Entonces, nuestras reivindicaciones son demostrables que son necesarias, que no estamos hablando hablar por hablar, que le damos a entender al Ministerio de Educación que nuestras reivindicaciones son justas y van a seguir y vamos a seguir. La madre de un alumno del Colegio de Educación Especial San Antonio denuncia que faltan 3 fisioterapeutas. Pues eso supone que hay muchos niños de este colegio con unas necesidades tan urgentes a nivel motor que siguen sin fisioterapia. Además, falta una enfermera por la jubilación de una de las 2 que había. Que también tenemos que recordar la necesidad de estos alumnos que sufren epilepsia y que pueden tener, pues nos podemos llevar un susto teniendo solamente una enfermera. Por su parte, la presidenta de la asociación Afintea, Verónica Guerrero, reivindica específicamente el programa Sportean, un proyecto de actividad física adaptada aprobado por la Secretaría Estatal de Educación y que, transcurridos unos meses, no cuenta con los permisos ministeriales que hagan posible su puesta en marcha. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esos permisos del Ministerio para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda realizar estas actividades extraescolares? Han transcurrido 5 meses, estamos a mitad de curso y no hemos tenido ninguna respuesta, solamente un silencio administrativo, no hay respuesta positiva ni negativa. También la presidenta de la asociación TDH acusa al Ministerio de Educación, también a la ciudad autónoma, de dejación. Ya que desde el 2018 estamos esperando que se apruebe por fin un protocolo de actuación en los afectados por el TDAH con obligado cumplimiento y no se está llevando a cabo. Esta plataforma en defensa de la educación pública ha aplazado la jornada reivindicativa prevista para pasado mañana. Con todo, a partir del próximo fin de semana organizarán marchas para reivindicar la solución a los problemas del sistema educativo. Cambiamos de asunto. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han valorado de forma positiva la reforma laboral que se votará esta semana. El UGTista destaca que es una reforma a la que se llega con consenso y que favorece a los colectivos de trabajadores más vulnerables. Desde Comisiones Obreras se califica la reforma de acuerdo histórico, aun cuando no se esté de acuerdo completamente con el resultado de la negociación. Juan Carlos Pérez destaca el consenso de la patronal, los sindicatos y el Gobierno para alcanzar la reforma laboral y asegura que hay que apoyarla porque la negociación ha sido dura.
Algunos de los logros que les reconoce es el apoyo del convenio sectorial y que incida directamente sobre la contratación. Un elemento fundamental para los contratos indefinidos, los contratos los fijos discontinuos. Emilio Postigo reconoce que aspiraban a más, pero califica el acuerdo como histórico y sabe que en toda negociación se pierden propuestas. Sin embargo, destaca los derechos que se han recuperado. Hoy en día, como mínimo, tiene la garantía del convenio sectorial y tú tienes que aplicar como mínimo lo que establecen las tablas salariales del convenio sectorial. Por lo tanto, cualquier cuestión que mejore y que paralice el abuso por parte empresarial, lo consideramos como bueno. Y en el marco de la negociación para la aprobación del convenio colectivo de la limpieza pública viaria, Comisiones Obreras ha dado a conocer su propuesta. Va a pedir una subida salarial en función del incremento del IPC. Comisiones Obreras va a defender que se proceda a la subida marcada por el IPC, que ha cerrado en el año 2021 en el 6,5%. Entienden que cualquier otro incremento salarial que esté por debajo de este índice supondría una pérdida de poder adquisitivo para el presente y difícilmente recuperable en el futuro. Así las cosas, Comisiones Obreras afirma esperar de la patronal altura de miras y generosidad a la hora de sentarse a negociar este convenio colectivo. Y esta mañana la Sociedad Angevicesa ha enviado ya a la delegación del Gobierno el texto del convenio colectivo con las actualizaciones pertinentes. En estos momentos el convenio tiene respaldo del 66,5% del comité de empresa. En este sentido, el secretario general de la UGT ha vuelto a mostrarse hoy favorable a que su sindicato participe en la firma del convenio colectivo de esta sociedad municipal, aunque con ciertas condiciones. El convenio colectivo que no termina de cuadrarnos, se han hecho avances en el día de ayer, pero sigue teniendo algunas cuestiones que consideramos que siguen discriminando a los trabajadores y trabajadoras por el tipo de contrato o por la turnicidad que desarrollan en la empresa. Y bueno, pues esta misma mañana ya hemos manifestado al gerente de que nuestra voluntad es firmar ese convenio, pero no podemos firmar algo que vaya contra algo mínimo que establece la legalidad. Y bueno, pues lo vamos a seguir viendo y confío en que podamos llegar a buen puerto y que CGT sea parte firmante de ese convenio colectivo. Han oído al secretario general de la CGT, no de la UGT. Este último, pues a este respecto, Emilio Postigo, ha dicho textualmente que la CGT ha hecho el ridículo al presentarse a unas elecciones y no obtener la confianza de los trabajadores. Mientras tanto, su homónimo en UGT, Juan Carlos Pérez, recuerda que tanto su sindicato como el de Postigo acaparan el 90% de la representación sindical de las empresas municipales. Hay que saber bien en el ámbito que estamos y la representación que se tiene. Y a nivel de Ceuta, pues la representación que tienen las organizaciones sindicales, tanto como comisiones como UGT, estamos hablando que tenemos entre los dos, ostentamos cerca del 90% de la representación, cerca del 90% de la representación sindical de los trabajadores de Ceuta. Que este señor se ha reunido con el consejero, me parece muy bien, todo el mundo tiene derecho a hablar y de decidir, pero lo que está claro es que quien lleva la negociación y quien tiene que velar por los intereses de los trabajadores son aquellos que los trabajadores han elegido. Y eso yo creo que lo tenemos claro. Yo no creo que el gobierno, en este caso el que gobierna el Partido Socialista, pues se vaya a reunir con un partido de Canarias que no tiene representación aquí en Ceuta para discutir del futuro de la negociación de cualquier cuestión. Me imagino que negociará con aquellos que los trabajadores han decidido que vele por sus intereses. Y siguiendo con el ámbito sindical, sepan que la CGT, la Confederación General del Trabajo, ha estallado tras no haberse celebrado la reunión de su secretario general con el consejero de Medio Ambiente, concertada de antemano para esta mañana. Esto les va a llevar, según apunta Montenegro, a dar el paso a la vía judicial. Pues hace 2 meses que hubo una serie de compromisos, que de verdad que salimos bastante contentos de aquella reunión, pero hoy podemos decir que estamos defraudados porque nada se ha hecho, nada se ha mejorado en esa situación y no nos va a quedar otra, como decía, de que tener que recurrir ya vía inspección de trabajo o al juzgado de lo social. Según la Seguridad Social, las pensiones contributivas de Ceuta suponen un gasto mensual de casi 9,5 millones de euros. El total de estas pensiones es de casi 8.500, con un promedio de poco más de 1.100 euros al mes.
Y los socialistas han criticado la falta de soluciones del Gobierno a la situación en la que se encuentra el cementerio de Santa Catalina. Han recordado que han sido varias las promesas del Ejecutivo sobre la reparación de las deficiencias que presenta el Camposanto y llegan a asegurar que a día de hoy hay familiares que no pueden enterrar a sus difuntos por falta de infraestructuras. El secretario general del PSOE ha criticado este martes, a través de un comunicado, lo que considera una inacción total del Gobierno para solucionar los problemas de los ciudadanos. Lo ha hecho en referencia al cementerio de Santa Catalina y la denuncia se debe a que una familia no podrá enterrar a un familiar en uno de los dos nichos que tiene en propiedad por estar las escaleras para acceder al mismo inhabilitadas. Juan Gutiérrez recuerda que su partido llevó a cabo una propuesta para que se actuase de manera integral en el cementerio al pleno de junio y que en noviembre el Grupo Socialista interpeló sobre la falta de barandillas y escaleras en el Camposanto, a lo que el consejero del área, Alberto Gaitán, respondió que se llevaría a cabo una inversión superior a los 400.000 euros para acabar con estas deficiencias. Tras conocer la situación actual, los socialistas consideran que el Gobierno no cumple con sus compromisos y afirman que basan sus respuestas a las interpelaciones en falsedades. Este sábado, 5 de febrero, volverá a celebrarse la Marcha por la Dignidad con actos presenciales, después de que la pandemia obligara a reducirla a una concentración en el Tarajal. Este año, por tanto, se celebrarán mesas redondas y el recorrido hasta la frontera previo al acto que tendrá lugar junto al espigón en el que al menos 14 personas perdían la vida intentando llegar a Ceuta en 2004. Bajo el lema Vías legales, vidas seguras, migrar es un derecho, piden justicia. Son ya 8 los años que han pasado desde la tragedia del Tarajal, en la que al menos 14 personas perdieron la vida intentando llegar a nado a Ceuta. Por ello se celebra este sábado la 9ª Marcha de la Dignidad, con la que más de 200 organizaciones quieren pedir justicia y vías seguras para emigrar, además de un cambio en las políticas migratorias, el respeto a los derechos humanos y el fin de las devoluciones. Queremos una Europa abierta a la pluralidad, donde se inviertan recursos en acoger y regularizar, en lugar de controlar, detener y expulsar. Una justicia que además está actualmente a la espera de la resolución del recurso al sobreseimiento de la causa a los guardias civiles investigados por el suceso. Si el recurso se desestimara, por el Tribunal Supremo, por supuesto no vamos a quedarnos en ello. Acudiremos a los tribunales europeos, porque pensamos que realmente se tiene que hacer justicia. Desde las ONGs, además, recuerdan que tan solo hay una persona identificada de los 5 cuerpos encontrados y que todavía sigue habiendo desaparecidos. Además, recuerdan que los familiares de las víctimas no han podido venir a España. Ni para presentarse a juicio, ni para visitar las sepulturas de sus seres queridos. El programa de la 9ª Marcha por la Dignidad, bajo el lema Vías legales, vidas seguras, migrar es un derecho, recoge una mesa redonda y la tradicional marcha, así como el acto que se realizará junto al espigón del Tarajal. La jornada comenzará a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Campus Universitario de Ceuta, donde se dará la bienvenida a todos los y las asistentes y se llevará a cabo la mesa redonda. A las 3 de la tarde dará comienzo la propia marcha, que tendrá como punto de salida la puerta del campus. El recorrido seguirá por la calle Santander y la avenida Martínez Catena y terminará en la propia playa del Tarajal, junto al espigón de la frontera con Marruecos. Desde la organización animan a la ciudadanía a asistir y recuerdan que habrá que cumplir con todas las medidas de seguridad derivadas de la situación sanitaria. Además, recuerdan que se retransmitirán las diferentes actividades a través de las redes sociales para todo aquel que no pueda acudir a los actos. La diputada por Ceuta ha emplazado al Gobierno central a recoger en sus estadísticas la entrada de los más de 10.000 marroquíes que accedieron de forma ilegal a nuestra ciudad en el mes de mayo. Desde el Ejecutivo se ha respondido a Teresa López que estos datos están bajo análisis y tratamiento. Y de la Cámara Baja a la Cámara Alta, porque la senadora por Ceuta
También ha preguntado por los datos referidos a inmigrantes. En su respuesta, el ministro del Interior ha insistido a Yolanda Melero en que deje de vincular migración con delincuencia, algo que no tiene relación, según ha apuntado el propio Fernando Grande Marlaska. De la misma manera que omite las cifras de la invasión en Ceuta. Y, por desgracia, los medios de comunicación que ustedes silencian con el dinero de todos los españoles, también. Por eso le preguntamos, ¿qué hace el Gobierno para combatir la inmigración ilegal? Aunque la respuesta ya la conocemos. Nada. ¿Pero puede demostrar usted, dentro del odio que manifiesta, una vinculación entre migración irregular e inseguridad? No, no puede. Le voy a hacer spoiler. ¿Por qué? Porque es mentira, porque es simplemente un discurso del odio. Y ustedes todo lo resuelven gastando el dinero de los españoles en acoger cada vez a más inmigrantes y en pagar a terceros países para que les hagan el trabajo sucio. Países que nos chantajean enviándonos a más inmigración ilegal si no les mandamos más dinero o si no accedemos a sus pretensiones. He viajado bastante a Ceuta, a su ciudad autónoma, a Melilla, a Canarias y por distintos países de África. ¿Cómo trabajamos? Parando el 40% de las salidas irregulares, desarticulando redes de inmigración irregular, colaborando con los países que no nos chantajean. Pues los representantes de UGT y comisiones obreras demandan una solución para los trabajadores transfronterizos. La participación del Gobierno en la búsqueda de soluciones inmediatas es algo que consideran imprescindible y reconocen que, aunque sea una situación que no se había dado nunca antes, estos trabajadores están cumpliendo con sus obligaciones fiscales y, por tanto, se les debe reconocer su estatus. Emilio Postigo reconoce que el problema es complejo al estar en juego un segundo país. Es verdad que hay un segundo problema, que es un segundo país, que es el que tenía que también buscar fórmulas y soluciones para que esos trabajadores pues tengan la posibilidad de volver a sus casas, pero también tengan la facilidad de volver a sus puestos de trabajo. En esto sí se tiene que involucrar el Gobierno y buscar soluciones inmediatas. Juan Carlos Pérez señala como imprescindible el reconocimiento del estatus de los trabajadores y la regularización de su situación laboral. Hay que darle la documentación y volverlo al ámbito laboral donde estaban trabajando, porque es que muchos de ellos no pueden trabajar legalmente, no se les puede contratar, no hay ninguna empresa que les pueda contratar, porque no tienen la documentación, se la ha caducado y no tienen la documentación. Postigo asegura que hay que buscar fórmulas en las que se hagan valer sus derechos. Estas personas también tienen derechos. Si pagan como pagamos nosotros nuestro IRPF y pagan sus cuotas a la Seguridad Social, cuando tienen este problema no podemos mirar para otro sitio. Hay que buscar fórmulas. Es verdad que esto nunca había ocurrido, no se había tenido en cuenta, pero ahora ha ocurrido y lo que no podemos es dejar pasar los días porque estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen un problema bastante grave. La pandemia va a condicionar un año más la celebración de las comuniones, cuyas fechas les anunciábamos ayer. Hoy ya ha habido colas en distintos establecimientos hosteleros de la ciudad para reservar la celebración de este sacramento. Todos los años el asunto de las comuniones en Ceuta es así, desde 40 años que llevo en esto. Sí ha habido cola, hemos cola para hacer, porque tenemos que hacer un contrato, explicarle a los clientes cómo va todo, y de momento hemos cogido ya 20 y tantas comuniones. Y el INGES ha dado la bienvenida en el Hospital Universitario y a través de la plataforma Google Meet a 111 alumnos y alumnas del tercer curso del grado de enfermería, que se han incorporado al practicum con el que desarrollarán las prácticas en los centros sanitarios y con el que les permitirá convertirse en profesionales. Dispondrán de 18 semanas por delante para aprender la realidad del hospital y de los centros de salud. Y la Fundación Yehudi Menuhi se ha mostrado muy satisfecha por el desarrollo del programa MUSE en las aulas ceutíes. La misma ha presentado la memoria del curso anterior. La Fundación Yehudi Menuhi ha presentado la memoria del curso 2021 de todas las actuaciones desarrolladas en 16 centros de nuestra ciudad con el programa MUSE. Destaca la evaluación global del logro de todos los objetivos con una media de 4,25 sobre 5 puntos, además del trabajo en las 7 competencias básicas establecidas en la legislación educativa. Además, la respuesta de los grupos de alumnado ha evolucionado muy positivamente, pues se ha observado, según la memoria, una especial mejora en comunicación, satisfacción, motivación y convivencia.
Respecto a la integración de los diferentes artistas en las dinámicas de los centros, el nivel de cohesión y coordinación alcanza el 4,89 sobre 5. Por último, la participación de los docentes, a tenor de la valoración de los artistas, alcanza un 90% de participación activa, a la vez que los centros evalúan muy positivamente a los artistas por su disponibilidad, cooperación y originalidad en las propuestas. Y el Colegio Ortega y Gasset, pionero en el estudio y recuperación de la tortuga mora en el Jardín de las Hespérides, se ha convertido en centro de recuperación en este ámbito a través del proyecto Enamórate. El director del colegio nos explica el contenido de este proyecto que desarrolla el Ortega y Gasset. El año pasado nos encontramos a principio de curso aquí en las instalaciones de nuestro huerto jardín. Nos encontramos una tortuga, bueno, y no le dimos mayor importancia, la estuvimos alimentando, los niños la veían, una experiencia fantástica para los chavales. No sabemos cómo llegó, suponemos que alguien de la comunidad educativa, sin comentarlo, la metió en las instalaciones. Con el tiempo aparecieron dos más y bueno, pues no le dimos mayor importancia hasta que a la vuelta del periodo estival, después de las vacaciones de verano, nos empezaron a aparecer mini tortugas, pequeñas tortugas, hasta 14 que hemos encontrado. Y entonces cuando ya nos pusimos en contacto con Ovimasa y nos dimos cuenta pues que de algún modo estábamos cometiendo en principio una ilegalidad, porque claro, era una especie que está en peligro de extinción. El coordinador del Jardín de las Hespérides alude a esta iniciativa que le lleva a redoblar sus esfuerzos educativos. Efectivamente, esta es un ejemplar de los que forman parte de este proyecto. Es una especie, como decía, en la categoría de vulnerable, está categorizada y publicada en Real Decreto, con lo cual su posesión, tenencia está prohibida, y el tener ya autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la verdad es que es un logro profesional, particular de la ciudad. Factoría de Teatro, la productora de Act Factory, ha anunciado su primera producción teatral con actores profesionales. Un proyecto avalado por la Consejería de Educación y Cultura y que contará con profesionales ceutíes como Antonio Mora o Miguel Ángel Vega, así como el actor malagueño Antonio Arcos. Todos ellos participarán en la obra El Mensajero, una idea original de Antonio Mora y Jorge López. Además, la obra contará con la colaboración de Eva Isanta y Alberto San Juan, dos actores con gran trayectoria dentro de la profesión. Los ensayos comenzarán en febrero en nuestra ciudad. Y el divulgador Serafín Martínez, motivado por su inquietud por llevar las historias de Roma a Facebook y Zoom, ha programado para este viernes una primera conexión bajo el título Tiempo de Mártires, dentro de la programación de charlas sobre Roma en directo. La divulgación de la historia de Roma constituye un atractivo para una difusión cultural. Son 6 videolecciones que se emiten a través de Zoom, hay que entrar en Zoom, la aplicación, pero a su vez se transmite en directo a través de mi página de Facebook Historias Romanas, se transmite a Ceuta y a través de mi perfil en Italia, Giulio Romano, se transmite a Roma. Serafín Martínez, un verdadero enamorado de Italia, es un salmantino que se siente ceutí por el mucho tiempo que lleva entre nosotros y se ha visto atrapado por la cultura romana. Un charro, un salmantino, afincado, ceutí, porque prácticamente de Ceuta, y así es. Roma, Italia, me enamoró, me gustó y digo, bueno, pues esto es lo mío, aparte de mi negocio, ¿no? Que es lo mío, ¿no? También, ¿no? Pues y a partir de ahí, nada, es ponerse las pilas y empezar a preparar cositas, historias, charlas, videolecciones, incluso alguna que otra intervención en la biblioteca municipal o en la iglesia de África, siempre con el fondo de Italia, Roma. Su iniciativa está basada en historias romanas a través de diversos capítulos que se inician este próximo viernes con una primera conexión titulada Tiempo de Mártires y referida a San Pedro y San Pablo. Son personas que vivieron en un momento preciso. El origen de este tiempo de mártires fue en Roma, porque allí empieza todo, realmente, todo empieza en Jerusalén, sí, pero donde realmente empieza el catolicismo es en Roma, con Pedro y con Pablo, que mueren allí, son allí torturados y martirizados.
La naviera FRS ofrece desde este primer día de febrero una nueva conexión de lunes a sábados en la ruta Ceuta-Algeciras con salida a las 8 de la mañana desde el puerto ceutí. De este modo, adelanta la primera salida del buque Levante Jet para que los viajeros procedentes de nuestra ciudad lleguen a la península a las 9 de la mañana. Por su parte, la última rotación desde el puerto de Ceuta será a las 6:30, mientras que los sábados se mantiene una última salida a las 9:30 de la noche. Conocemos ya la previsión del tiempo. Mañana vuelve el levante, que soplará de forma moderada. Los cielos presentarán intervalos nubosos y la temperatura máxima no subirá de los 15 grados. La mínima se mantiene en los 13. Y el jueves vuelve a imponerse la componente oeste, cambiará a lo largo del día, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que registrarán una máxima de 17 grados por una mínima de 12. África Márquez inaugura su exposición fotográfica El tren del cemento este jueves en el Museo del Rebellín. La cita será a las 6:30 de la tarde y sus fotografías podrán disfrutarse hasta el próximo día 27. Con esta colección de instantáneas, la artista quiere reflejar sus experiencias en la India, una vivencia que le hizo, tal y como ha afirmado la autora, cuestionarse cómo valoramos la vida y lo que tenemos. La Agencia Española de Medicamentos ha autorizado este primer día de febrero la fase 3 de ensayos, una noticia de especial relevancia por cuanto esta vacuna es altamente eficaz contra la variante Omicron, una noticia que demuestra una vez más que la ciencia avanza para poner a nuestro alcance de la manera más práctica y cómoda el arma más eficaz contra el virus, la vacuna, y lo hace de una manera incontestable, con todas las garantías para nuestra salud. Llega ya Jorge Castro con la información deportiva. Mañana a las 2:15 volvemos para contarles las primeras noticias del segundo día de febrero. Buenas noches.